Hola a todos, ahora en este video explicaré el ejercicio número 18 de la aplicación de transistores BJT en DC. Este ejercicio nos pide encontrar tres valores: mi intensidad en emisor, mi voltaje en colector y mi voltaje colector emisor. Esta es la configuración. Tenemos una fuente negativa de menos 8 volts por la terminal de emisor, al igual que un resistor de 2.2 kiloohms. Tenemos un voltaje positivo por colector de 10 volts y un resistor de 1.8 kiloohms. La terminal de base está directamente conectada a tierra. Para mi inciso A, que es mi intensidad en emisor, vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff a esta parte del circuito nada más. Sabemos que si vamos de menos a más es una subida de voltaje y si vamos de más a menos es una caída de voltaje. Primero tendríamos, si vamos de más a menos, tendríamos menos mi voltaje base emisor en esta parte, luego más a menos, menos mi voltaje de resistor en emisor, y luego iríamos de menos a más, porque aquí nos indica, tenemos un voltaje negativo, si vamos de menos a más sería más voltaje EE, que yo así lo denoté, este voltaje negativo. Luego de eso aplicamos ley de Ohm a mi voltaje de resistor en emisor. Sabemos que por ley de Ohm voltaje es igual a resistencia por intensidad. En vez de colocar voltaje en el resistor en emisor, colocamos mi intensidad en emisor por mi resistor en emisor. Lo demás se queda igual. Y pues aquí únicamente ya despejamos mi intensidad en emisor. Y nos queda que mi intensidad en emisor va a ser igual a mi voltaje EE menos mi voltaje base emisor sobre mi resistencia en emisor. Y tenemos una corriente en emisor de 3.3182 mA. Ya tenemos el inciso A. Para el inciso B, que es mi voltaje en colector, este de aquí, vemos que tenemos mi voltaje de alimentación, luego cierto voltaje de este de alimentación se va a quedar en ese resistor y lo demás va a continuar, el voltaje restante. Es decir, el voltaje en colector va a ser la resta de mi voltaje de alimentación menos el voltaje que se quede en este resistor. Por ley de Ohm sabemos que voltaje es intensidad por resistencia, entonces voltaje en colector va a ser igual a mi voltaje de alimentación menos la intensidad en colector por el resistor en colector. Reemplazamos, sabemos que VCC es de 10 volts. Luego hacemos la aproximación que ya hemos hecho en todos los ejercicios anteriores, que la intensidad en emisor es aproximadamente igual a mi intensidad en colector. Es decir, en vez de colocar intensidad en colector, coloco intensidad en emisor, porque ya la acabamos de encontrar. Nos quedaría que voltaje en colector es igual a 10 volts menos 3.3182 mA por 1.8 kiloohms. Nos da igual un voltaje en colector de 4.0274 volts. Para el inciso C, voltaje colector emisor, vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff a esta parte del circuito. Primero tenemos voltaje positivo, luego iríamos de más a menos voltaje de resistor en colector, luego menos, porque aquí nos indica el propio ejercicio, vamos de más a menos voltaje colector emisor, luego menos voltaje caída en el resistor en emisor, y luego iríamos de menos a más, es decir, más mi voltaje de alimentación, negativo, igualado a 0. Aplicamos ley de Ohm en los resistores. En vez de colocar voltaje de resistor en colector, colocamos intensidad en colector por el resistor en colector. En vez de colocar voltaje de resistor en emisor, colocamos intensidad en emisor por el resistor en emisor. Hacemos nuevamente la equivalencia de intensidad en emisor es aproximadamente igual a mi intensidad en colector. Y en vez de colocar intensidad en emisor aquí, coloco intensidad en colector. Luego nos queda intensidad en colector en dos términos, factorizamos. Nos queda VCC menos mi intensidad en colector, que multiplica la suma del resistor en colector más mi resistor en emisor, menos voltaje colector en emisor más VEE igual a 0. Y despejamos colector en emisor. Y nos va a quedar que mi voltaje colector en emisor va a ser igual a VCC menos mi intensidad en colector, que va a multiplicar a la suma de mi resistor en colector más mi resistor en emisor, más voltaje EE igual a voltaje colector emisor. Reemplazamos y nos queda que tenemos un voltaje en colector emisor de 4.7272 volts. Y lo único que restaría sería ir a Multisim para comprobar los resultados. Una vez en Multisim, lo único que hice fue copiar los tres resultados y mi circuito. Vamos a usar dos fuentes de voltaje. Nos vamos a colocar fuente, luego de aquí
a Source, y en Source tenemos unas que son V-ref. Yo voy a usar la número 3 y la número 4. Necesitamos un transistor, nos vamos a transistores, luego a transistores virtuales y luego a BJT NPN. Un transistor también de 2.2 kilo ohms. Y otro de 1.8 kilo ohms. Y finalmente necesitamos también una terminal de tierra. Regresamos a Source y por aquí hay una que se llama Ground, esta de aquí. Recuerde que con control R le pueden dar vuelta a los elementos para armar el circuito. Una vez ya teniendo el circuito, configuramos bien las fuentes de voltaje. Esta de aquí debe ser de menos 8 volts. Esta de acá de 10 volts positivos. Y mi transistor debe tener una beta. No nos las indica, así que la dejaremos por defecto. Ahora bien, para comprobar los resultados, vamos a colocar multímetros. Doble clic y como voltímetro en DC. Voltaje colector, es decir, de esa terminal, de la terminal de colector a tierra, que aquí ya la tenemos. Doble clic y ya está como voltímetro en DC. Finalmente, intensidad en emisor. Tenemos que abrir circuito en esta parte, lo reflejo horizontalmente y cerramos circuito ya como el multímetro, pero ya configurado como perímetro en DC. Doy en simular y tenemos un voltaje colector emisor de 4.976 volts y nosotros lo calculamos de 4.7272 volts. Tenemos también un voltaje en colector de 4.171 volts y nosotros lo calculamos de 4.0274 volts y una corriente en emisor de 3.271 volts y nosotros la calculamos de 3.3182 mA. Con esto comprobamos que los resultados están correctamente. Y esto sería todo para el ejercicio número 18.